La pasión de Cristo. Hoy contemplamos Jesús ante Pilatos. Era necesario que el Hijo de Dios muriera no como un criminal castigado por la justicia de su país, sino como un inocente que da su vida por los culpables. Y para que esta verdad se imponga a todos los hombres y en todos los siglos, Dios va a obligar a la autoridad competente, a la autoridad suprema, a darle solemnemente y en pleno tribunal una declaración de inocencia, al mismo tiempo que pronunciará contra el procesado un veredicto de muerte. Esto parece imposible, ¿cierto? Pero nada hay imposible para Dios. La autoridad suprema en Jerusalén no pertenecía ya al Sanedrín, sino al gobernador romano. 23 años hacía que la Judea, reducida a provincia del gran imperio, había perdido hasta aquella sombra de soberanía de que gozaba en tiempos de Herodes. Correspondiendo al gobernador administrar el país a nombre del César, aquel se reservaba el derecho de espada, es decir, toda sentencia capital. El Gran Consejo de la Nación podía excomulgar, aprisionar, flagelar, pero en ningún caso quitar la vida, derecho exclusivo del soberano. Para aquellos doctores de Israel era letra muerta la profecía de Jacob que decía: el cetro no saldrá de Judá hasta que venga aquel que deba ser enviado. El cetro había pasado ya de las manos de Judá a las del emperador. Luego el Mesías había llegado, pero en lugar de reconocerle, irán a mendigar contra él una sentencia de muerte ante aquel mismo hombre que, usurpando, tiene empuñado el cetro de Judá. Poncio Pilatos gobernaba la Judea hacía ya 5 años, tiempo suficiente para hacerse detestar de todos sus habitantes. Soberbio y ambicioso, altivo hasta la insolencia con su título de romano. Despreciaba a los judíos, su religión, sus instituciones y les hacía sentir este desprecio en todas las ocasiones. Sus tiranías y violencias le habían hecho tan odioso que los príncipes del pueblo multiplicaban de día en día sus gestiones cerca del emperador para obtener su destitución. Él lo sabía, y su odio a los judíos se hacía cada vez más profundo, pero el temor de su destitución le obligaba a guardar ciertos miramientos. Aunque residía en Cesarea, a orillas del mar, se trasladaba todos los años a Jerusalén con ocasión de las fiestas pascuales. Allí habitaba en el magnífico palacio Antonia, inexpugnable fortaleza que los romanos habían levantado cerca del templo para dominar la ciudad y estar protegidos contra toda tentativa de insurrección. Ante Poncio Pilatos, el orgulloso representante de la Roma imperial, era donde debía terminarse el proceso iniciado por el Sanedrín. En consecuencia, Jesús fue conducido desde el palacio de Caifás al del gobernador, que distaba cerca de 1300 pasos. Agobiado de fatiga después de aquella horrorosa noche, arrastrado con cuerdas por los guardias, escoltado siempre por los príncipes de los sacerdotes, por los soldados y en medio de un populacho desenfrenado que vociferaba en contra suya, Jesús descendió de las alturas de Sión a la parte baja de la ciudad. Luego, volviendo a subir por la avenida que se extiende por el costado occidental del templo, llegó al palacio del gobernador. Eran cerca de las 7. La multitud permanecía estacionada en las afueras del palacio para no mancharse, salvando los umbrales de una morada pagana, lo que les habría impedido celebrar la Pascua. Los jefes rogaron entonces al gobernador que tuviera a bien presentarse en la azotea exterior del palacio para escuchar su demanda. Pilatos conocía perfectamente la disposición del pueblo respecto a Jesús, porque desde hacía 3 años en toda la Judea, en la Galilea y hasta en las naciones extranjeras, no se hablaba sino del profeta de Nazaret. Su esposa misma, Prócula, iniciada en las doctrinas de Jesús, le miraba como un enviado de Dios,
Pilatos se propuso arrancar este inocente a la odiosa venganza de sus acusadores. Entonces se dirigió a los jefes del Sanedrín y, señalando a Jesús con un ademán, les hizo esta pregunta: ¿qué acusación traen contra este hombre? Esta interrogación tan natural en boca de un juez cayó mal a los judíos. Esperaban que Pilatos les entregara a Jesús sin ningún proceso y le respondieron bruscamente: si este hombre no fuera un malhechor, no le hubiéramos traído a ti. Evidentemente, según ellos, revisar un fallo del Sanedrín, no ratificar sin examen una sentencia pronunciada por él, era hacerle una injuria manifiesta. A semejante arrogancia, Pilatos respondió con una ironía que debió herirles profundamente. Si es así, exclamó, tomen su reo y júzguenle según sus leyes. Le dijeron encolerizados: bien lo sabes que nosotros no tenemos poder de condenar a muerte y ahora se trata de un criminal que merece la pena capital. Entonces el gobernador contestó: está bien, mas de nuevo les pregunto, ¿qué acusación formulan contra este hombre? Era evidente que Pilatos no ratificaría lisa y llanamente la sentencia del Gran Consejo. Antes de pronunciarse sobre ella, procedería a examinarla. Así que era absolutamente necesario entablar un acto formal de acusación. Ahora bien, los príncipes de los sacerdotes sabían perfectamente que una acusación de blasfemia no haría más que provocar la risa del pagano Pilatos, aquel filósofo escéptico que no tomaba la religión en sus labios, sino para hacerla el blanco de sus burlas. Con el ánimo de impresionar al gobernador, transformaron a Jesús en agitador político. ¿Preguntas qué crimen ha cometido?, le dijeron. Lo hemos sorprendido tramando una revolución contra el emperador. Prohíbe al pueblo pagar tributo al César. Pretende ser el Mesías, el rey que debe librar a la nación judía del yugo extranjero. Ni el mismo Satanás habría podido imaginar calumnia más descarada: imputar a Jesús el crimen de insubordinación. A Jesús, que predicaba al pueblo un reino puramente espiritual, que había rehusado la corona que se le ofreciera, que solo 3 días antes de entregarse a los judíos había enseñado en el templo el deber de pagar tributo al César. A Jesús, a quien desde hace 3 años se negaban los fariseos a reconocer por el Mesías a pesar de los signos más auténticos, solo porque no halagaba su pasión política, porque no veían en él al Mesías de sus ensueños, al revolucionario, al conquistador que debía libertarlos de la tiranía de Roma. Imputar a Jesús el crimen de una rebelión que siempre se había negado a cometer y que ellos sí acariciaban en el fondo de su alma, era el colmo de la perfidia. Cuán profundamente los conocía Jesús cuando les decía: ustedes son hijos del padre de la mentira, de aquel que fue homicida desde el principio. Pilatos no tomó en serio las groseras calumnias del Sanedrín. Sabía mejor que nadie cuál era la secta que tramaba las revoluciones y se alzaba contra el pago del tributo. Sin embargo, quiso examinar qué había en el fondo de tales acusaciones y por qué estos hombres se encarnizaban contra este hombre tan dulce y modesto, tan humilde y a la vez tan digno, presentándolo como un criminal soberanamente peligroso. Dejando pues a los judíos vociferar a su antojo, se retiró a la sala del pretorio y ordenó a los guardias traerle al acusado. Jesús subió por la gran escalera de mármol que conducía a aquella sala y pronto se encontró solo con el gobernador, quien le dijo: ¿eres tú verdaderamente rey? Jesús le respondió: ¿me haces esta pregunta espontáneamente para saber quién soy yo, o te la han sugerido mis acusadores? Replicó Pilatos con desdén: ¿acaso soy yo judío? ¿Qué tengo yo que ver con sus discordias religiosas? Los pontífices y el pueblo te han traído a mi tribunal como un usurpador de la dignidad real, y yo te pregunto, ¿por qué tomas el título de rey? Mi reino
no es de este mundo, respondió el Salvador. Si fuera de este mundo, mis súbditos combatirían por mí y me defenderían. El estado en que me encuentro te muestra claramente que mi reino no es de acá. Pilatos no comprendió bien de qué reino hablaba Jesús, pero sabía ya lo bastante para convencerse de que el imperio nada tenía que temer de su interlocutor. ¿Qué podía contra el César y sus legiones, el rey misterioso de otro mundo? Creyéndole pues un soñador inofensivo que tomaba sus fantasías por realidades, le dijo como para halagar su debilidad: «Con que tú eres rey». A lo que Jesús respondió con majestad: «Sí, dices bien, soy rey. He nacido para reinar y he venido al mundo para hacer reinar conmigo la verdad. Todo hombre que vive de la verdad oye mi voz y se hace mi súbdito». «La verdad», exclamó Pilato sonriendo. «¿Qué es, pues, la verdad?». El romano había oído hablar de opiniones filosóficas y religiosas más o menos acreditadas, de intereses materiales que importaba tener en cuenta más aún que las opiniones. Pero la verdad, ¿quién la conocía? ¿Existía realmente la verdad? Evidentemente, tenía delante de sí a un visionario, a un hombre sencillo que profesaba doctrinas opuestas a las de los fariseos. Pero ¿qué le importaban a él las controversias judaicas? Entonces se volvió de nuevo a los príncipes de los sacerdotes y les dijo mostrándoles a Jesús: «No encuentro nada reprensible en este hombre y por consiguiente no puedo condenarlo». Apenas hubo proferido estas palabras cuando estalló en la asamblea un espantoso tumulto. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo acumularon contra Jesús las acusaciones más monstruosas, a las cuales él solo respondía con el silencio. Pilatos habría debido tratar con rigor a aquellos viles calumniadores, pero los vio en un estado tal de exaltación que les tuvo miedo. «Ya ves», dijo a Jesús, «cuántas acusaciones se levantan contra ti. ¿Por qué no respondes?». Pero Jesús, sereno e impasible, no desplegó sus labios para defenderse, lo que desconcertó por completo al gobernador. La verdad es un don de Dios. En la medida en que nos ejercitemos en ella, ella crecerá y nos será de mayor gozo. Oremos con humildad al que todo lo puede. Digamos: «Señor mío, ayúdame a no decir mentiras este día. Señor Dios mío, ayúdame a ser veraz. Ayúdame a decir verdad a cada instante. Dame horror a la mentira. Dame amor a la verdad. Señor mío y Dios mío, haz que mi cuerpo y mi espíritu rechacen la mentira por ser incompatible. Haz que todo en mí reclame la verdad como un nutriente. Haz, Señor, que yo me aparte de la mentira como de algo que produce náuseas, que no pueda resistirla, que no la diga, que no la haga, que no la viva. Hoy no mentiré, hoy seré veraz. Amén».